Unas adolescentes que son presa fácil, unos hombres con poder y dinero para aprovecharse primero de ellas y luego del sistema. Una justicia torpe, cegada por sus propios protocolos, que acaba no haciendo justicia 10 años después. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día: menores prostituidas, empresarios libres. Una cosa antes de empezar. Tenemos una super oferta para ti. Por solo 3,25 € al mes puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Y ahora, además, podrás ver antes que nadie las entrevistas de Un Tema al Día, que ya sabes, están en exclusiva en Podimo. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. Un día de finales de 2014, hace 10 años, en la ciudad de Murcia, una familia humilde de origen ecuatoriano empieza a alarmarse mucho porque su hija adolescente lleva 2 días sin volver a casa. Asustados llaman a la policía para denunciar su desaparición. Cuando la policía se pone a buscarla, la encuentran en un chalet, ejerciendo la prostitución. Con esto se destapa una trama de explotación sexual de menores. Esta joven era una de las 11 adolescentes captadas por esta red mediante engaños. Les ofrecían dinero a cambio de dar conversación a hombres mayores, conversación que luego se convertía en masajes que terminaban en relaciones sexuales. Hubo 15 detenidos en total, entre las mujeres que captaban a estas menores, los colaboradores en el transporte de las adolescentes y clientes que pagaban por tener sexo con ellas. El escándalo fue aún mayor en Murcia cuando trascendieron algunos de los nombres de estos clientes. Juan Castejón, vicepresidente de la Patronal de Empresarios de Cartagena. Antonio Jiménez Pelegrín, empresario de la construcción. Juan Peque, José Antonio Arce, también empresarios, y hay más nombres. Antonio Morales, Juan Martínez, José Jara. No eran solo empresarios, también había 2 abogados de un famoso despacho en la ciudad de Murcia y hasta un guardia civil. A pesar de la gravedad de los delitos, todos siguieron con sus negocios y sus trabajos. No se les impuso ninguna medida cautelar. Y así fue durante 10 años. Parece incomprensible, pero el caso acabó amontonado en los juzgados de Murcia durante años, esos 10 años, sin que nadie hiciese nada por acelerar el proceso. En ese tiempo, uno de los detenidos murió. En septiembre de este año, por fin, el juicio tenía fecha. Y entonces llega la guinda a este despropósito. Todos los hombres que explotaron sexualmente a aquellas chicas han evitado el juicio, ofrecieron un acuerdo de conformidad, reconocieron los hechos, han pagado una indemnización y se libran de ingresar en prisión. ¿Cómo puede quedar en casi nada mantener relaciones sexuales con menores que están siendo prostituidas? ¿Por qué se ha tardado 10 años para acabar llegando a un acuerdo de conformidad? El caso ha trascendido nacionalmente, hay mucha indignación y nosotros vamos a intentar explicar lo que ha ocurrido y qué dice lo que ha ocurrido sobre nuestro sistema judicial. Saludo primero a Elisa Almagro, del diario.es en Murcia. Hola, compañera. Hola, buenas, Juanlu. Elisa, cuéntanos algún detalle más, cómo funcionaba esta trama. Pues por un lado había personas, ¿no?, que captaban a estas menores pues por distintas vías. Algunas veces las captaban en puertas de discotecas, otras veces pues las menores ponían, ¿no?, anuncios que ofreciéndose como canguro, entonces contactaban con ellas a través de allí. A veces incluso las llegaban a captar en colegios. Al principio se les decía que iban a dar masajes sin ningún tipo de connotación, otras les decían que iban simplemente a cuidar niños. Había dentro de la trama, aparte de las captadoras, 2 personas que estaban asignadas a recoger a estas niñas y las llevaban a pensiones, pisos de particulares y chalets donde ahí se encontraban los clientes. Luego estaban los clientes que a veces ellos mismos solicitaban a las menores y otras veces eran las captadoras a través de mensajes de WhatsApp que ofrecían a estas niñas. En concreto, pues tenían un catálogo, ¿no?, donde aparecían pues otras 400 mujeres y dentro de ese catálogo ahí estaban las menores. Entiendo que la red de prostitución las captaba aprovechándose de situaciones también de vulnerabilidad, ¿no? Pues mira, la mayoría tenían entre 14 y 17 años y las circunstancias pues eran muy diversas. Algunas pues eran migrantes o de familia migrante, otras eran de familia española. Muchas es cierto que estaban en riesgo de exclusión social, pero también habían chicas que eran de clase media.
En esta trama tenemos a 3 proxenetas que captaban a las menores para prostituirlas, tenemos a 2 hombres que ejercían de transporte a cambio de comisiones y tenemos a los clientes. Los medios de comunicación generalizamos, hablamos de los empresarios, pero no eran solo empresarios, ¿no, Elisa? Hay empresarios, sí, pero también pues hay abogados, hay guardias civiles, hay incluso un enterrador. Entre ellos ha sido muy sonado Juan Castejón porque dirigió la Patronal de Empresarios de Murcia y de Cartagena. Estamos hablando pues, de una persona que era muy conocida en el mundo empresarial y muy influyente. Y yo creo que es importante que quede claro que todos y cada uno de los acusados reconocieron que sabían que las niñas eran menores y pedían que fueran menores. Sabemos, ¿no?, por el escrito de acusación de fiscalía, que pedían literalmente jóvenes y nuevas, y las captadoras obligaban a muchas de estas niñas a decir que tenían menos edad de la que verdaderamente tenían. Elisa, son hechos evidentemente muy graves y cuesta mucho entender por qué ha terminado todo esto en un acuerdo de conformidad, que es esa fórmula en la que antes de ir a juicio los abogados pues ofrecen reconocer los hechos a cambio de alguna multa, alguna indemnización, una pena de cárcel pequeña que haga que no tengas que entrar en prisión realmente. ¿Cómo puede quedar esto en casi nada? Juanlo, al principio el caso se movió con normalidad dentro de lo que es la maquinaria judicial. Tras la instrucción, el siguiente paso pues, habría sido determinar una fecha para enjuiciar a las partes, pero es que esto nunca se hizo. El tiempo ha ido pasando y nadie pues ha tratado de impulsar que se diera una fecha. Y nos encontramos que en septiembre de este año la audiencia convoca a las partes para celebrar el juicio. Y en la vista en la que se tendría que haber abierto el juicio oral, pues Fiscalía y Defensa anuncian que han llegado a un acuerdo de conformidad que supone, pues por un lado, el reconocimiento de los hechos por parte de todos los acusados y la rebaja de las penas. Las penas son tan bajas que en un principio parecía que iba a suponer que ninguno iba a entrar en la cárcel. Estamos hablando de que la indemnización para estas adolescentes prostituidas, que ya no son adolescentes, pues estaría entre los 500 y los 2.000 euros, según ese acuerdo de conformidad. ¿Los abogados de las víctimas cómo han aceptado esto? Por increíble que parezca, las víctimas no tenían abogados. No ha habido una acusación particular, tampoco ha habido una acusación popular, ¿no?, que ninguna asociación o el propio defensor del pueblo se ha presentado. Así que solo ha estado la Fiscalía para perseguir estos delitos. Y hay una cosa, ¿no?, en el tratamiento de las víctimas que es muy llamativo, y es que justo cuando se firma el acuerdo de conformidad es cuando se les llama para explicarles en qué consiste el acuerdo. Las víctimas nos han comentado que en estos últimos 10 años se han sentido muy solas. Esta situación, ¿no?, contrasta bastante con el lado de la defensa, que ha invertido mucho dinero en tener una defensa sólida con abogados penalistas pues de un perfil pues bastante importante. El caso, por ejemplo, de Juan Castejón le estaba defendiendo José María Caballero, que es uno de los abogados penalistas más famosos de la región de Murcia. Elisa, según esos acuerdos de conformidad, solo van a entrar en la cárcel 3 acusados de esta trama, ¿no? 2 de las captadoras y uno de los que transportaban a las víctimas hasta los pisos, los locales, los chalets donde las prostituían. Pero en el caso de los clientes, aunque hay alguna pena de cárcel menor en el acuerdo, pues no van a entrar en la cárcel, ¿no? De los clientes no, nadie va a entrar en la cárcel. Imagínate que cuando comenzó el caso, antes de llegar al acuerdo, la Fiscalía pedía unos 25 años como máximo de prisión para cada uno, 4 años por cada contacto sexual con las víctimas. El acuerdo con la Fiscalía lo ha dejado en 5 meses por cada contacto sexual. Y entonces en la mayoría no se da sumando todas estas penas por contacto sexual, no suma estos 2 años necesarios para el ingreso en prisión. Elisa Almagro, redacción del diario.es en Murcia. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, Juanlu. Este caso expone con mucha crudeza todos los ingredientes de un sistema que falla. Unas víctimas vulnerables a quienes la administración abandona y unos victimarios con poder, que saben beneficiarse
de las normas que hay en juego. Y nos preguntamos si es impartir justicia que ninguno de los hombres acusados de prostitución de menores que han reconocido los hechos vaya a pisar la cárcel. Saludo a una jueza, María del Prado Escoda, magistrada vocal de violencia de género de Jueces y Juezas para la Democracia. Hola, María. Hola, saludos. Magistrada, necesitamos entender cómo es posible que algo así pueda pasar. Es verdad que es un acuerdo de conformidad entre partes y esto el juez o la jueza de turno pues a lo mejor no tiene mucho que decir, pero no sé si hay alguna manera que un tribunal pudiera haberse opuesto a este acuerdo. Bueno, vemos que a la ciudadanía le cueste comprenderlo, pero nuestra realidad de funcionamiento es la siguiente. Los acuerdos de conformidad son acuerdos que realizan las partes. Las partes quiere decir acusaciones y defensas, y en las que el tribunal o los jueces y juezas no pueden entrar. Nosotros y nosotras solo tenemos que verificar que esos acuerdos son conformes a la ley. Es decir, tenemos que hacer un control únicamente de legalidad. Y precisamente porque a veces son acuerdos que no son el mejor resultado o el que nos gustaría como ciudadanos y ciudadanas, prestamos especial interés en la comprobación de que esté todo correcto. Pero si está todo correcto, se han calculado bien las penas, conforme a los delitos, no podemos entrar. Y normalmente es que es así, se calcula bien, porque son hechos que como tardan tanto en enjuiciarse, porque la justicia está como está colapsada, entre que se instruye, se investiga y se juzga, pueden llegar a pasar, y sobre todo si son causas de este tipo complejas, con muchas perjudicadas o con muchos acusados y procesados, tardan pues a lo mejor 10 años. 10 años después, pues la pena puede reducirse notablemente, puede reducirse desde la mitad por el mínimo a incluso la mitad de la mitad. Imagínense ustedes. Probablemente cuando nos encontramos con acuerdos que nos pueden llamar mucho la atención, detrás hay unos fines y unos intereses. Y probablemente si Fiscalía o las acusaciones están de acuerdo con una condena, aunque las penas sean mucho menos altas de lo que querrían, es porque a lo mejor les interesa más tener esa condena con penas menores que jugarse una absolución en un juicio después de tantos años con personas y testigos que a lo mejor no se van a acordar igual de lo que sucedió, no lo van a explicar igual y pueden jugarse que acabe en absolución, que aún sería más triste. ¿No existen dentro de los juzgados resortes que se activen cuando entran denuncias de delitos tan graves con menores en riesgo para que no se acumule tantísimo retraso? Y más en estos casos, ¿no? Donde las víctimas es que ni siquiera tienen abogados. Miren, piense que legalmente tenemos ciertos criterios de preferencia que ya esos se vienen impuestos por la ley y que son pues lo que son juicios rápidos, que son cosas sencillas, y los que son juicios con personas en prisión. Si esos acusados o esos procesados estuvieran en prisión, ahí estamos obligados a ir rápido. Y piensen ustedes que tenemos muchas causas así, realmente es que estamos colapsados. Por otro lado, luego está la forma en que nosotros y nosotras queramos funcionar. Es decir, por medio de protocolos, y nosotros, por ejemplo, aquí en Tarragona lo hemos hecho, hemos considerado que por protocolo interno vamos a dar preferencia, luego de esas preferencias legales, a lo que son causas con menores de edad, violencia sexual. Pero ¿qué sucede? Que la realidad es abrumadora, y es que en la realidad tenemos muchísimas causas en que hay víctimas menores o de violencia sexual. Es decir, es que prácticamente son semanalmente. Por tanto, aunque le queramos dar preferencia, hay muchas. Ahí ya solo podemos atender al criterio temporal, que eso también lo marca la ley. Los protocolos y la burocracia tienen una función. Son garantistas, ¿no? Garantizan derechos de alguna manera. Pero claro, la sensación que nos queda también es de impunidad. Bueno, cuando son hechos tan graves, que nos duelen en las entrañas, siempre vamos a tener la sensación de que no es suficiente, y más cuando leemos dichos probados, creemos que no es proporcional. Pero hay unas reglas del juego y tenemos que valorar no solo esos hechos, sino también tenemos que valorar qué tipo de penas estaban previstas para estos hechos, qué circunstancias atenuantes hacen que esas penas bajen, y hay que aplicarlo todo. Además, estamos hablando de hechos que hace tantos años que sucedieron, que se está aplicando una ley que para esos hechos establecía una pena pues que tampoco es muy alta, la verdad. Para esos hechos les correspondía una pena entre 1 y 6 años, porque era un favorecimiento a la prostitución, pero sin violencia, sin intimidación. Y en ese momento, antes del 2015, pues las penas eran las que eran. Y encima con esas atenuantes, pues imagínense, bajamos por debajo del año de prisión.
Quizás por casos como este hay gente que habla de que hay sesgo en la justicia, ¿no? El acuerdo de conformidad beneficia a la parte más poderosa, a los clientes, algunos de ellos empresarios reconocidos en su región, hombres, frente a unas víctimas, menores, mujeres, que ya hemos dicho además, en algunos casos estaban en una situación muy vulnerable. Bueno, piensen que este sesgo, que podría apreciarse desde fuera en esta fase de juzgar, en la sentencia, en la decisión, la apreciamos nosotros y nosotras en la misma comisión del delito. O sea, porque al final nos encontramos con víctimas que son especialmente vulnerables. Pero es que estas víctimas especialmente vulnerables son el blanco fácil, son la diana fácil para cometer estos delitos. Porque son menores, porque están tutelados o tuteladas, porque están en acogida, porque no tienen a gente que les proteja, y eso sí que nos duele especialmente, y como sociedad tendríamos que reforzar la protección sobre personas que necesitan de más ayuda y también personas con discapacidad. Y luego en la fase de enjuiciamiento ya depende de cada comunidad autónoma, pero en principio estas personas tienen que estar protegidas, tienen que estar tuteladas, primero por el Ministerio Fiscal, que tiene dentro de sus funciones la protección de los menores, además de la defensa de la legalidad. María del Prado Escoda, magistrada, vocal de violencia de género de Jueces y Juezas por la Democracia. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ustedes. Y antes de marcharnos... Escuchar podcast está genial, pero comentarlos y que los propios creadores puedan responderte es aún más divertido. Comenta los episodios de tus podcasts favoritos descargándote Podimo y viendo lo que opinan los demás usuarios. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promo Podimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.